Muy buenas tardes, compañeros y profesora. En esta oportunidad, la intención de este video es socializar el parcial final de la materia de temas de aritmética y álgebra de la Universidad Nacional de Colombia en la maestría de la enseñanza de las ciencias naturales y exactas. Debo aclarar que la intención es mostrar algunas aplicaciones de las extensiones cuadráticas de los números racionales, algunas propiedades, representación y orden de estas extensiones. Asimismo, antes de iniciar, quiero aclarar que previamente se me asignó el número primo 13 para desarrollar este parcial. Entonces vamos a dar inicio y lo primero que vamos a hacer entonces es demostrar que raíz de 13 es un número irracional. Para esto se utilizarán los criterios de irreducibilidad de los polinomios para demostrar que raíz de 13 es irracional. Entonces, para realizar esto, primero vamos a considerar un polinomio p de x. Este polinomio va a ser igual a x cuadrado menos 13. Por el criterio de Eisenstein, tenemos que el grado del polinomio va a ser mayor o igual que 1, sus coeficientes distintos de 0 porque son primos relativos y existe un número primo P13 en este caso, tal que 13 divide a menos 13 es el término independiente del polinomio, 13 no divide a 1, 1 es el coeficiente del polinomio que acompaña al x cuadrado y 13 cuadrado no divide a 13 cuadrado. Entonces, por los criterios de Eisenstein, podemos decir que nuestro polinomio p de x es irreducible en los racionales. Ahora, sabemos que nuestro polinomio acá es de grado 2 y que por los criterios anteriormente mencionados, el polinomio es irreducible en los racionales. Entonces podemos afirmar que el polinomio no tiene raíces en los racionales. Pero como además nosotros sabemos que raíz de 13 es una raíz del polinomio, debido a que si nosotros evaluamos el polinomio acá en raíz de 13, pues entonces esto nos va a dar 0, lo cual nos estará indicando que esta es una raíz, pero entonces esta debe ser una raíz irracional. Listo. Entonces, como ya tenemos eso, la intención ahora es tener el mismo polinomio, vamos a considerarlo, que, bueno, como ya lo mencionábamos anteriormente, nuestro polinomio va a estar definido como x al cuadrado menos 13. Por el criterio de Eisenstein habíamos dicho que era irreducible en los racionales y que no podía descomponerse en este conjunto. Si nosotros suponemos y dijéramos que se pudiera hacer una descomposición o una factorización como lo revisábamos en clase, entonces deberían tener dos polinomios de grado 1, dado que el que tenemos acá es de grado 2. Si esto fuera cierto, entonces podríamos escribirlo de la siguiente manera. Podríamos, al factorizarlo, como nosotros vimos en clase, para revisar las raíces, podríamos escribirlo de la forma ax más b por a' por x más b. Si esto fuera cierto, entonces las raíces de este polinomio correspondiente serían un alfa 1 igual a menos b sobre a y un alfa 2 igual a un menos b' sobre a'. Listo. Entonces, como sabemos que las anteriores raíces no pertenecen a los racionales, entonces por eso nos surge la necesidad de definir una extensión en los números racionales para este polinomio. En este caso, entonces van a ser la extensión de los q raíz de 13. ¿Listo? Entonces vamos a definir nuestra extensión y nuestra extensión va a estar definida de la forma de que todos los elementos que van a estar dentro de esta extensión van a tener la forma a más b raíz de 13, donde a y b pertenecen a los racionales y definimos un número cualquiera, que en este caso va a ser alfa al cuadrado, pues que nos vaya a dar el 13 para que se cumplan las soluciones en nuestros polinomios o por lo menos en el polinomio que acabamos de demostrar. Entonces, teniendo esto, vamos a empezar a revisar la operabilidad y las propiedades que se cumplen dentro de nuestra extensión. Entonces, vamos a empezar con la adición en nuestra extensión y la vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a tener dos números, en este caso z y w. Z va a ser igual a más b raíz de 13 y w va a ser igual a c más d raíz de 13
y la suma va a estar definida de la siguiente manera. Si yo voy a hacer la suma de z más w, pues voy a tener los dos números que acabamos de definir, y ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar a más c y b más d, y como tienen en común raíz de 13, entonces va a quedar por raíz de 13. Y así va a quedar definida la adición en nuestra extensión. Ahora, si esto verdaderamente se cumple, entonces vamos a empezar a verificar todas las propiedades. Vamos a iniciar con la propiedad clausurativa, que en esencia lo que nos va a querer decir es que si nosotros operamos z y w que pertenecen a la extensión, cuando nosotros hagamos la adición de esos dos números, el resultado que nos dé también debe pertenecer a nuestra extensión. Entonces, para demostrar esta propiedad clausurativa, lo que vamos a hacer es definir dos números, en este caso z y w. Entonces, sabemos la forma de nuestros números de la extensión, que van a ser de la forma a más b raíz de 13, donde a b pertenecen a los racionales, y w va a ser igual a c más d por raíz de 13, donde c y d pertenecen a los racionales. Esto por definición de la adición de la extensión. Entonces vamos a hacer la suma de estos dos números. Entonces, al nosotros realizar la suma, sabemos que por la definición que ya hicimos anteriormente, tenemos que nos da a más c más b de raíz de 13. Como a y c pertenecen a los a los racionales, estos de acá, y d más d también pertenecen a los racionales, entonces por propiedades de los racionales podemos decir que A, C, B, D también pertenecen a los racionales. Por lo tanto, las sumas que estamos haciendo acá también van a pertenecer a los racionales. Por lo tanto, nosotros podemos afirmar que la suma de Z más W van a pertenecer a la extensión. ¿Listo? Entonces, ya una vez mostrado esto, vamos a revisar la propiedad conmutativa, que en esencia lo que nos va a querer decir es que si operamos esos dos números con la adición, no nos va a importar el orden, porque z más w va a ser igual a w más z. Entonces vamos a tener en cuenta a nuestros dos números que ya los hemos definido anteriormente en la forma de que tenemos la extensión. Entonces z va a ser igual a más d por raíz de 13, en donde a y b pertenecen a los racionales. De igual manera w va a ser igual a c más d por raíz de 13, donde c, d pertenecen a los racionales. Luego vamos a coger estos dos numeritos que tenemos acá, y la intención es llegar a esto. Entonces, empezaremos colocando z más w, como ustedes pueden ver, y luego por la definición de la adición de la extensión, pues podemos tener esto que está acá. ¿Listo? Una vez tengamos esto, entonces propiedad conmutativa en los racionales, y como los elementos pertenecen a este conjunto, yo puedo hacer lo siguiente, puedo aplicar la conmutatividad. ¿Qué quiere decir? Que puedo cambiar acá C por A y aquí B, D por B. ¿Listo? Y si nosotros revisamos esto, por definición de la adición nuevamente de la extensión, sería igual a tener W más Z. Por lo tanto, podemos demostrar que se cumple la propiedad conmutativa en nuestra extensión. Ahora vamos a revisar la propiedad asociativa en la adición, diciendo que si tenemos tres números Z, U y W que pertenecen a la extensión, debemos revisar que se cumpla que Z más U asociado más W va a ser igual a Z más asociados U por W. ¿Listo? Entonces vamos a partir de esta parte y la intención es llegar a esta otra. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar los tres elementos que van a ser ya de la forma como los hemos definido anteriormente. Sabemos que A, en este caso A, B, C, D, E y F van a pertenecer a los racionales. ¿Listo? Y van a estar definidos de la misma forma que hemos venido diciendo. Entonces, lo primero que debemos tener acá de especial cuidado es que vamos a tener que operar estos dos números porque están dentro de los paréntesis. Entonces, si tenemos Z más U, hacemos por definición de la adición, tenemos esto,
más el número W. Luego nuevamente por la definición de la adición volvemos a tener esto, ya operamos completico nuestros números. Perdón, qué pena. Listo, vamos acá. Y luego lo que hacemos es aplicar la propiedad asociativa en los racionales porque recordemos que los elementos están en este conjunto. Entonces podemos nosotros asociar acá por medio de paréntesis, pues C más E y en este caso D más F. Si nosotros volvemos a revisar por la definición de la adición de la extensión, entonces volvemos a tener esto. Y finalmente, al tener esto, nos damos cuenta que podemos esto relacionarlo como Z más la asociación de U más W. Por lo tanto, también se cumple la propiedad asociativa en nuestra extensión. Listo. Ahora vamos a definir la igualdad. Esta definición va a ser muy importante, ya que esta nos va a servir o nos va a garantizar que funcione todo lo que tiene que ver con respecto a la propiedad modulativa que vamos a mencionar después de esto. Entonces, esta definición la haremos de la siguiente manera. Tenemos dos números que pertenecen a nuestra extensión, Z y W, van a estar definidos de esta forma, de A más B raíz de 13 y WC más D raíz de 13, y se va a cumplir que para que sean iguales, en dado caso que Z y W sean iguales, van a ser sí y solo si A es igual a C y B es igual a D. Listo, una vez teniendo esta claridad, entonces vamos a probar la propiedad modulativa en la adición de nuestra extensión. Entonces, vamos a empezar diciendo que existe un número o un elemento neutro, que en este caso lo vamos a definir como E, para la adición dentro de nuestra extensión y se va a verificar lo siguiente, se va a verificar que si tenemos un número de la extensión Z, al operarlo con mi elemento neutro, con el módulo, va a ser igual al módulo más ese elemento y finalmente nos debe dar el mismo elemento. ¿Listo? Entonces, para esto vamos a suponer que existe ese elemento neutro y va a tener una forma muy similar a la de nuestros números en nuestra extensión. Utilizaremos en esta ocasión a Z más Y raíz de 13 para ver cómo nos da el módulo dentro de nuestra extensión. Entonces, luego de tener esto y saber que Z pues va a ser igual a más D raíz de 13, entonces vamos a realizar primero esta parte de nuestra propiedad y la idea es demostrarlo. Listo, entonces teniendo esto en cuenta, no perdamos de vista esto, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar Z, luego aquí E, que va a ser nuestro elemento neutro, que es el que suponemos, y decimos que debe dar el mismo número Z. Entonces, vamos a revisar, acá como ustedes se dan cuenta, sería Z, en este caso sería nuestro E que estamos suponiendo igual a nuestro Z. Entonces, por la definición de la suma de la extensión, vamos a tener que al operar esos dos números nos va a dar AX más BY raíz de 13 igual pues al número que habíamos dicho que era A más B raíz de 13 que sería Z. Por la definición de igualdad que acabamos de hacer hace poquito, entonces nosotros podemos decir que este elemento de acá que es A más X va a ser igual al A de este elemento y B más Y va a ser igual a este B de este elemento para poder saber cuál es ese elemento neutro. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a despejar a X y a Y de esas ecuaciones, de la ecuación 1 y de la ecuación 2. Si nosotros despejamos, nos vamos a encontrar de que X es igual a 0 y Y es igual a 0 y que por lo tanto el elemento neutro que nosotros estamos buscando para la adición en la extensión va a ser de la forma 0 más 0 raíz de 13 igual a, y esto pues si nosotros operamos 0 por raíz de 13 pues nos va a dar 0, ¿cierto? Entonces podemos verificar que el módulo en la suma de nuestra extensión sería 0. Pero entonces vamos a comprobar que efectivamente eso se cumpla. Entonces vamos a verificar acá. Tenemos nuestro número Z, nuestro módulo, que es el número que acabamos de encontrar, y vamos a verificar que efectivamente nos dé Z. Entonces vamos a reemplazar respectivamente, aquí está Z, aquí está E. Luego por la definición de la adición, en nuestra extensión vamos a tener lo que tenemos acá, y 0 por ser el elemento neutro de la suma de los racionales, pues se va a cumplir también
que cuando nosotros operemos esto, a más 0 pues me va a dar a, b más 0 me va a dar b raíz de 13. Entonces, de manera análoga, nosotros también podemos demostrar esta parte que es e más z, y de esa manera nosotros podemos demostrar que el elemento neutro que acabamos de demostrar existe y que es 0, ¿listo? En la adición. Entonces, por lo tanto, la propiedad modulativa se cumple en nuestra extensión. Ahora vamos a probar si existe un inverso, ¿listo? Un inverso en la adición. Entonces vamos a probar la propiedad invertiva. En este caso, si existe la propiedad invertiva, sabemos que al nosotros operar el número de la extensión por el inverso, que en este caso sería, en la adición sería menos z, nos tiene que dar el elemento, el módulo o el elemento neutro, para que garantizar que efectivamente existe un inverso. Entonces, en esta ocasión, vamos a suponer nuestro z, ¿cierto? Sabemos que z lo hemos definido como a más b raíz de 13, por lo tanto, pues debemos encontrar su inverso. Por lo tanto, vamos a suponer que existe ese inverso, porque aún no sabemos si existe, y va a ser de la forma x más y raíz de 13 en la extensión, y entonces se debe cumplir que cada vez que yo opere z con su supuesto inverso, me debe dar el módulo, que era lo que estábamos diciendo anteriormente. Entonces, acá lo que hicimos fue reemplazar a z, nuestro inverso, e igualarlo al módulo que ya anteriormente quedó demostrado. Entonces, si nosotros hacemos esto y utilizamos la definición de la suma en la extensión, al operar esto vamos a obtener a más x más b más y igual a 0 más 0 raíz de 13. Si esto es cierto por la propiedad de la igualdad, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, este numerito de acá, por pertenecer también a los racionales, va a ser igual a este, y este va a ser igual a este. ¿Listo? Que es lo que tenemos acá. Ahora, si nosotros vamos a despejar y resolvemos x y y de acá, entonces vamos a encontrar de que x es igual a menos b y y es, de que x es igual a menos a y y es igual a menos b. Por lo tanto, el inverso aditivo va a ser menos a menos b raíz de 13. Y a este elemento lo vamos a llamar inverso aditivo, opuesto o simétrico, algunas personas lo llaman así. Y finalmente lo que vamos a hacer es verificar que efectivamente este número que encontremos acá, al operarlo con nuestro z inicial, nos va a dar el módulo. Listo, entonces acá estamos viendo la verificación que efectivamente eso se cumpla. Entonces acá tenemos a nuestro z, que está definido como a más b raíz de 13, y nuestro menos z, que fue el que acabamos de encontrar, está definido como menos a menos b raíz de 13, con a y b perteneciendo a los racionales. Entonces, simplemente acá reemplazamos, como pueden ver, y luego por la definición de la adición nuevamente de nuestra extensión, tenemos que a menos a más b menos b raíz de 13. Entonces, por la propiedad invertida en los racionales, nosotros podemos hacer esta operación acá, ¿cierto? A menos a nos va a dar 0, b menos b nos va a dar 0, y por lo tanto quedamos demostrado que nos da el elemento neutro, por lo tanto, este sí va a ser nuestro elemento inverso en la adición. Listo. Entonces ya revisamos todas las propiedades para la operación de la adición. Ahora vamos a ver para el producto en nuestra extensión Q raíz de 13. Listo. Entonces vamos a definir el producto de la siguiente manera. Vamos a tener nuestros dos números que van a ser z y w, van a estar definidos como a más b raíz de 13, c más d raíz de 13, y el producto se define de la siguiente manera. Entonces lo que tenemos acá lo vamos a ver aquí de pronto un poquito más desglosadito para poder llegar a esto. Entonces lo que hacemos acá es multiplicar, ¿cierto? Componente por componente, y entonces llegaríamos a que esto por esto nos va a dar a por c más a de raíz de 13 más bc raíz de 13 más b de raíz de 13 cuadrada. Acá podemos ver que como esto está elevado al cuadrado, entonces la raíz se nos va y por lo tanto acá nos va a quedar b por d por 13. Asociamos términos semejantes, entonces vamos a tener ac, bd, 13bd, ab, ad, raíz de 13 y bc raíz de 13. Raíz de 13 es elemento común,
Entonces acá podemos hacer AD más BC raíz de 13. Y de esta manera va a quedar definida el producto en nuestra extensión. Ahora vamos a empezar a probar algunas de las propiedades del producto en nuestra extensión. Listo, entonces vamos a iniciar con nuestra propiedad clausurativa, que recordemos que lo que nos está indicando es que si nosotros vamos a operar dos números de esa extensión, vamos a multiplicarlos. Al hacer esa multiplicación, pues obviamente nos va a quedar un número que pertenece a la extensión o que tiene la misma forma. Entonces, para hacer la demostración, vamos a utilizar los dos elementos, Z y W, que están definidos de esta forma, y que, pues, cabe recordar que los elementos de AB y CD, pues, pertenecen a los racionales. Entonces, si nosotros hacemos Z por W, por definición del producto de la extensión que revisábamos anteriormente, pues entonces nos van a quedar de esta forma. ¿Listo? Sabiendo que A, B, C, D pertenecen a los racionales. Entonces, si eso es cierto, y como estamos trabajando en este universo de los racionales, entonces también se va a cumplir que esto que nos dio acá, que es A por C más 13BD más AD más BC, ambos van a pertenecer a los racionales. ¿Listo? Y como pertenecen a los racionales, entonces nosotros podemos afirmar que el producto pertenece a nuestra extensión. ¿Listo? Por la definición de la extensión. Ahora vamos a probar la propiedad conmutativa. Para probar la propiedad conmutativa, en esencia lo que nos está diciendo es que al multiplicar los factores, pues no altera, al invertir sus factores no altera el resultado. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago Z por W, pues va a ser igual a multiplicar W por Z. Tenemos acá nuevamente nuestros elementos Z y W, y lo que vamos a hacer primero es probar, vamos a partir de acá, de Z y W, para llegar a W por Z. Entonces, por definición del producto de la extensión, tenemos esto, ¿sí? Al multiplicar estos dos números, pues tenemos esto. Luego, por propiedad conmutativa, en el producto de los racionales, tenemos lo siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos intercambiar aquí C por A, D por B, D por A y C por D. Y si nosotros analizamos esto, entonces volvemos otra vez que por definición de la adición de la extensión que tenemos acá y también por el producto, podemos encontrar que eso es igual a W por Z. Entonces podemos concluir que se cumple la propiedad conmutativa en nuestra extensión. Listo, ahora vamos a verificar la propiedad asociativa, que es un poquito más larga, pero igual vamos a seguir la misma secuencia. Vamos a tener en cuenta en esta ocasión tres elementos. Van a ser Z, U y W, que pertenecen a la extensión, y vamos a verificar que al asociar los dos primeros factores Z y U por W, pues va a ser igual a Z por la asociación de U y W. Entonces vamos a tener acá en cuenta pues nuestros números Z, U y W, y vamos a tener en cuenta que A, B, C, D y D y E, F van a pertenecer a los racionales. Entonces lo que primero debemos hacer acá es el producto de estos dos números, y sabemos que por definición del producto en nuestra extensión podemos tener lo que tenemos acá. Acá simplemente vamos a reemplazar pues los números que tenemos acá encima, como los hemos definido. Acá vamos a utilizar la propiedad del producto, y acá lo que vamos a empezar a hacer es a utilizar una serie de propiedades como la conmutatividad, la clausuratividad, y finalmente vamos a llegar a que utilizando esas propiedades vamos a llegar a esto. Si nosotros vemos esto acá, como pueden ver, al realizar esta asociación y los números racionales, porque acordémonos que estos números que están acá pertenecen a ese conjunto, entonces podemos finalmente concluir que Z y la asociación Z por U y W asociadito, entre paréntesis, pues también se va a cumplir. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, podemos ver que la propiedad asociativa también se cumple en nuestra extensión con el producto. Listo, ahora vamos a revisar la propiedad modulativa. Para esto vamos a suponer que existe un elemento neutro para el producto en nuestra extensión, y vamos a verificar lo que se cumple para todo elemento que pertenezca a esta extensión. Si esto es verdad, entonces debemos mostrar que existe un número que al multiplicarlo por ese elemento neutro va a ser igual a tener el elemento neutro por Z, que es el número, y finalmente nos va a dar el mismo número, y E sería el elemento neutro.
Entonces, como aún no lo sabemos y lo queremos encontrar, vamos a suponer que existe ese elemento neutro. Ese elemento neutro lo vamos a definir como x más y raíz de 3 en la extensión y luego esto se debe cumplir para cualquier z. Vamos a empezar verificando esta primera parte de la igualdad. Entonces, vamos a colocarlo tal cual. Este va a ser z, este va a ser e, y aquí z nuevamente. Vamos a operarlo por la definición del producto de la extensión. Entonces, vamos a tener esto, a por x más 13by más ay más bx por raíz de 13, pues esto va a ser igual al z, que es a más b raíz de 13. Acá debemos tener especial cuidado cuando pase la siguiente diapositiva, porque la idea es que por la definición de la igualdad que ya habíamos tenido anteriormente, vamos a decir que esto de acá es igual a esto y esto de acá va a ser igual a b. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos acá? Listo. Cuando tengamos esto, entonces vamos a multiplicar nuestra ecuación 9, que es la que encontramos acá, por b, y esta ecuación la vamos a multiplicar por menos a. Al realizar esto, pues vamos a obtener esto, ¿cierto? Y al sumar las dos ecuaciones, vamos a obtener lo siguiente. Entonces, si sumamos este con este, nos va a dar 0, y si sumamos este con este, pues entonces nos va a dar esto. ¿Listo? Y de acá vamos a despejar y luego lo vamos a reemplazar. Bueno, acá nuestro y, fijémonos que nos da 0. Si nosotros pasamos esto para acá, pues a dividir por propiedades de los racionales, pues esto me va a dar 0. Entonces ya sabemos que y es 0. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a reemplazar en la ecuación 10, recordemos que es esta, o sea, vamos a reemplazar este y acá. Y entonces vamos a obtener lo siguiente. Si reemplazamos por 0, pues entonces nos va a dar bx es igual a b, y si reemplazamos a x, pues nos va a dar 1. Luego el elemento neutro para el producto de la extensión va a ser de la siguiente manera. Como dijimos que esto era x y esto era y, entonces va a ser igual a 1 más 0 raíz de 13, que es igual a 1. Recordemos que si operamos este por propiedades de los racionales, vamos a tener que esto equivale a 0. Entonces, esto es igual a tener a 1. Por lo tanto, el elemento neutro se cumple y dentro del producto, entonces sabríamos que es 1. Entonces, vamos igualmente a verificar que eso efectivamente se cumple, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer acá entonces lo siguiente, vamos a comprobar que efectivamente nos vuelve a dar z al operarlo con ese elemento neutro. Acá lo que vamos a colocar nuestro z, que es a más b raíz de 13, más el elemento neutro que acabamos de encontrar en el producto. Por definición del producto en nuestra extensión, vamos a tener lo siguiente. Y luego, como sabemos que 0 y 1 pues son elementos neutros dentro del cuerpo de los racionales, entonces nosotros podemos observar que finalmente nos da a más b raíz de 13, que pues sería nuestro z, que sería el elemento que queríamos mostrar. De manera muy similar, de manera análoga, entonces podemos demostrar por z, ¿sí? Luego podemos afirmar que existe un elemento neutro que va a ser igual a 1 en la extensión, tal es que para todo z se cumple en la extensión y tenemos que se cumple esto. Ahora vamos a tener en cuenta la propiedad invertiva. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un elemento inverso dentro del producto en donde pues z va a ser diferente de 0, ¿cierto? Porque nos estamos manejando en el producto de los racionales y pues sabemos que si es 0, pues no podríamos entonces encontrar el inverso. Entonces vamos a suponer este z a la menos 1, lo vamos a definir así para que sea el inverso de nuestro producto, y si esto se cumple y estos dos se operan por el producto, entonces nos debe dar el elemento neutro o el módulo que acabamos de encontrar, que es 1. Entonces, ay, qué pena con ustedes. Ay, perdón. Listo, qué pena, y vamos acá. Listo. Entonces, para demostrarlo, lo que vamos a hacer es que vamos a suponer ese z a la menos 1, lo vamos a definir como x más y raíz de 13, y entonces se debe cumplir lo siguiente, lo que vemos acá.
lo que acabo de explicarles. Entonces vamos a reemplazar nuestro z, nuestro supuesto elemento inverso, y lo vamos a igualar al módulo. Entonces acá, si nosotros aplicamos la definición del producto de la extensión, vamos a tener lo siguiente, y vamos a decir luego que por la definición de la igualdad, lo que tenemos acá y lo que tenemos acá, pues este va a ser igual a 1 y este va a ser igual a 0. ¿Listo? Que es lo que tenemos acá. Luego vamos a multiplicar la ecuación número 13, que es la que tenemos acá, por b, y la ecuación número 14 la vamos a multiplicar por a, por menos a. Al tener eso, entonces vamos a obtener lo siguiente, que está acá. Entonces, si nosotros sumamos las dos anteriores, que es esta y esta, entonces vamos a obtener lo siguiente. Bueno, entonces acá, como z es diferente de 0 y sabemos que AB también en este caso es diferente de 0, entonces va a existir un inverso multiplicativo en los racionales. ¿Sí? Como tenemos esta expresión, si lo multiplicamos tenemos esto y lo multiplicamos por 1 sobre 13 por b cuadrado menos a cuadrado en la ecuación anterior, entonces vamos a obtener que esto va a ser y, ¿cierto? Y lo vamos a reemplazar en la ecuación 14, respectivamente, y entonces vamos a encontrar que x va a ser igual a este que está acá, menos a sobre 13 por b cuadrado menos a cuadrado. Luego, nuestro elemento inverso del producto va a ser de la siguiente manera. Va a ser a menos a sobre 13 por b cuadrado menos a cuadrado más b sobre 13 por b cuadrado menos a cuadrado raíz de 13. Este es el elemento inverso multiplicativo que nosotros acabamos de mostrar, y entonces lo que vamos a hacer ahora es verificar que efectivamente eso se cumple y que nos dé nuestro elemento neutro en el producto, ¿no? Recordemos que estamos en el producto. Entonces acá lo que vamos a hacer es reemplazar respectivamente el número z que ya teníamos y el z de la menos 1, que es el que acabamos nosotros ahorita de encontrar, que es este, ¿cierto? Y entonces finalmente, al operar estos dos por la definición del producto en nuestra extensión, vamos a tener esto. Y finalmente, si nosotros analizamos esto, pues vamos a obtener de que este va a ser 1 y este de acá va a ser 0 raíz de 13, lo cual va a ser 1, que es el elemento neutro del producto. Listo. Ahora, para terminar de probar que efectivamente, pues, en nuestra extensión de los números racionales raíz de 13, nuestro Q raíz de 13, vamos a probar la propiedad distributiva, ¿sí? Para verificar si también se cumple la estructura de cuerpo. Entonces, vamos a verificar la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Entonces, para esto lo que vamos a decir es que si tenemos z por u más w, entonces se va a cumplir que va a ser igual a z por u más z por w. Entonces, para demostrar esto vamos a tener nuestros tres elementos, z, u y w, en donde estos elementos a, b, c, d, e y f, pues van a pertenecer a los racionales. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es mostrar, partimos desde acá para llegar a esto. ¿Listo? Entonces, para que no perdamos de vista lo que estamos haciendo. Entonces, como partimos de acá, entonces vamos a tener en cuenta este primero de acá. Entonces, reemplazamos los números y por definición de la adición en nuestra extensión vamos a tener lo siguiente, vamos a tener lo que está acá, que son nuestros dos números que están sumándose, ¿cierto? Y luego, nuevamente, por definición del producto de nuestra extensión, pues vamos a obtener esto que está acá. ¿Sí? Vamos a hacer distribución de esto con esto. Listo. ¿Qué es lo que vemos acá? Listo, luego por la propiedad conmutativa, entonces vamos a cambiar aquí el orden de algunos factores. Y luego por la propiedad asociativa, pues vamos a colocar aquí algunos paréntesis y vamos a asociar alguna de estas parejitas que están acá.
Entonces, nuevamente por la propiedad distributiva volvemos a tener esto y por la definición del producto en nuestra extensión, entonces nosotros podemos afirmar que esto de acá es igual a z por u y esto de acá es igual a z por w. Acordémonos que las propiedades que nosotros estamos haciendo aquí ahorita de la conmutatividad, asociatividad y distributividad se cumplían porque pues obviamente los elementos que estamos utilizando A, B, C, D y F pertenecen a los racionales. Entonces, como esto se cumple, entonces podemos decir que también se cumple en nuestra extensión. ¿Listo? De manera análoga, entonces nosotros podemos hacer U más W por Z, ¿cierto? Y esto, entonces, esto nos va a dar U por Z más W por Z. Y entonces, si hacemos esto, es de manera muy similar a esto, solamente pues que está un poquito largo el proceso. Entonces, nosotros podríamos demostrar que se cumple la propiedad distributiva a derecha y izquierda del producto con respecto a la adición de la extensión. Listo. Ahora vamos a ver un elemento súper importante que va a ser el conjugado. Nosotros lo estuvimos revisando en las últimas clases con la profesora Ivonne. Entonces vamos a hacer la definición del conjugado en nuestra extensión. Si nosotros tenemos nuestro conjugado y sabemos que ese es el número z, y z está definido como a más b raíz de 13, entonces el conjugado se va a definir como z barrita es igual a a menos b por b raíz de 13. ¿Listo? Entonces acá solamente va a bastar que para que sea el conjugado, acá vamos a cambiar los signos. ¿Listo? Si aquí es un más, pues acá será menos. Y de esa manera va a estar definido nuestro conjugado. Vamos a empezar a analizar ahora unas propiedades de este conjugado que más adelante veremos como alguna de las aplicaciones y por qué son importantes. Entonces, vamos a utilizar nuestro elemento z y vamos a verificar que al hacer el producto de z por el conjugado de z, vamos a obtener a al cuadrado menos 13 por b cuadrado y pues que esto pertenece obviamente a los racionales. ¿Listo? Entonces, para realizar esto, vamos a operar efectivamente lo que estábamos diciendo acá y la idea es que mostremos esto. ¿Listo? Entonces, al realizar esto vamos a tener pues nuestros dos números, z y el conjugado de z, y por la definición del producto de nuestra extensión pues vamos a tener lo siguiente, a por a más 13b por menos b más menos a por b más ab raíz de 13, esto de acá sabemos que nos da 0, ¿cierto? Acá estamos utilizando acá el opuesto aditivo, y acá pues hacemos a por a pues nos da a cuadrado por la definición de los propiedad en los racionales, y acá pues 13b cuadrado. ¿Listo? Al tener esto, pues esto sabemos que nos da 0 y finalmente obtenemos que nos da a cuadrado menos 13b cuadrado. Y pues queda ahí demostrado. Entonces, una de las utilidades de definir el conjugado de los números en la extensión está porque esto nos puede ayudar a definir el cociente entre los dos números de esta extensión. Entonces, vamos a probar que es clausurativo. Ahora vamos a revisar algunas de las propiedades en los cocientes, ¿cierto? Y por eso era importante mencionar el conjugado. Entonces vamos a partir de nuestro z, ¿cierto? Que es nuestro número de la extensión y que va a estar definido de esta manera. W también, recordemos que A, B, C y D pertenecen a los racionales. Entonces la definición del cociente se va a definir como z dividido W, va a ser igual a z por el conjugado de W barrita, dividido por W por su conjugado, por el conjugado de W. Entonces vamos a probar que se cumple la propiedad clausurativa del cociente en nuestra extensión. Eso quiere decir que si nosotros operamos operamos estos dos números, z y w, con la operación ahora que va a ser la división o el cociente, entonces obviamente pues nos va a dar un número dentro de la extensión que cumple con las mismas características que hemos visto pues anteriormente. Entonces, para demostrar eso, pues vamos a tener en cuenta la definición que hicimos ahorita del cociente. Entonces, por favor, no perdamos de vista esta definición. Y lo que vamos a hacer acá es simplemente reemplazar
y operar esos números utilizando las diferentes propiedades que hemos utilizado anteriormente. Y vamos a empezar acá. Tenemos que la definición de z dividido w va a ser igual a esta. Luego vamos a reemplazar nuestros números z, el conjugado de w, y por la definición que tenemos anteriormente del conjugado. Entonces vamos a utilizar acá también el producto de nuestra extensión. Y finalmente, por la propiedad del conjugado que demostramos anteriormente, lo de aquí abajo, el número por su conjugado nos va a dar c cuadrado menos 3d cuadrado. Esto acá lo que hacemos es como distribuir el denominador para ambos laditos y tenemos esto. Y entonces, al tener esto, entonces nosotros podemos verificar que estos elementos tienen la misma forma de la extensión y como AC, A, B, C, D, A, B, C, D pertenecen a los racionales, entonces también se cumplen que son elementos que pertenecen a la extensión. ¿Listo? Bueno, otra de las utilidades del conjugado es que nos sirven para definir el inverso multiplicativo en la extensión en términos del conjugado. Entonces nosotros vamos a revisar aquí la definición del inverso multiplicativo, ¿cierto? Que era la que alcanzábamos a ver ahorita, pero en esta vez vamos a utilizar el conjugado. Teniendo esto en cuenta, sabemos que z a la menos 1, por propiedades acá que nosotros ya conocemos sobre los exponentes, tendríamos igual que esto es igual a 1 sobre z, y esto sería z conjugado por dividido z por el z conjugado. Esta es la definición que nosotros vamos a tener para el inverso multiplicativo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a demostrar esto. Tenemos z, que es a más b raíz de 13. Sabemos que z es diferente de 0 como se probó anteriormente. Y bueno, tenemos esto que era lo que habíamos encontrado en la demostración anterior, ¿cierto? Y si utilizamos algunas propiedades de los números racionales, entonces vamos a obtener esto. Y entonces, como vemos que esta expresión se puede escribir de esta manera, podemos ver que esto es equivalente a el conjugado de z, y lo de aquí abajo es equivalente a tener a z por z conjugado. Entonces, por lo tanto, se cumple. Otra de las utilidades para definir el conjugado de la extensión es porque nos permiten hallar ciertas raíces de ciertos polinomios. ¿Listo? Entonces, las raíces de los polinomios van a estar definidos de la siguiente forma. El polinomio va a ser igual a a al cuadrado por x cuadrado menos 13 por b cuadrado. Pues recordemos que a veces son elementos que pertenecen a los racionales. Entonces, todo polinomio que esté definido de esa forma va a tener dos raíces en la extensión, las cuales van a ser las siguientes. Van a ser z, que va a ser a sobre b raíz de 13, 0, pues no es necesario, pero pues como manteniendo la forma que hemos definido siempre nuestros números, y pues el conjugado como tal va a ser cambiar acá el signo, ¿no? Entonces 0 menos b sobre a por raíz de 13. Entonces vamos a comprobar que efectivamente pues eso se cumple. Entonces tenemos que z es igual a sobre b raíz de 13 y su conjugado va a ser menos b sobre a raíz de 13. Entonces vamos a mostrar que van a existir esas dos raíces de la extensión. Entonces si tenemos el siguiente polinomio, ¿sí? Entonces vamos a probar para un polinomio z que existen esas dos raíces, ¿listo? Entonces vamos a tener el polinomio evaluado en z, y entonces lo que vamos a hacer es evaluarlo efectivamente como vemos acá, y luego por la definición del producto en nuestra extensión vamos a obtener lo siguiente, y finalmente por propiedades del cuerpo de los racionales vamos a obtener finalmente esto. Entonces, y sabemos que esto pues va a ser igual a 0, y luego vamos a hacer de manera muy análoga para su conjugado. Entonces recordemos, colocamos acá el polinomio, lo evaluamos en el z conjugado, como pueden ver acá. Luego, por la definición del producto en nuestra extensión, pues vamos a obtener esto, y finalmente, por las propiedades del cuerpo de los racionales, vamos a obtener esto que también nos da 0. Entonces, podemos afirmar que en los números que acabamos de decir son efectivamente raíces de los polinomios de esta forma. ¿Listo? Y van a pertenecer
a nuestra extensión, que pues es lo más importante que nos interesa revisar. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de polinomios reducibles e irreducibles en nuestra extensión, pues para el conjunto de los racionales. ¿Listo? Entonces ya sabemos por el ejercicio anteriormente que mostrábamos que todos los polinomios o los polinomios de esta extensión van a tener o van a alcanzar a tener esta forma de a cuadrado por x al cuadrado menos 13 por b cuadrado, en donde a, b pertenecen a los racionales y b pues obviamente es diferente de 13, ¿no? Y van a ser reducibles en los racionales, van a ser reducibles en nuestra extensión e irreducibles en los racionales. ¿Listo? Entonces, para esta ocasión, para demostrarlo, como nosotros sabemos que este es un polinomio de grado 2, si es reducible en nuestra extensión, entonces nosotros podemos escribirlo como el producto de dos polinomios de grado 1, ¿no? Como revisamos anteriormente. Entonces, podemos revisar que entonces, por lo que mostramos anteriormente, van a existir y van a tener dos raíces que van a ser de esta manera, van a ser z y su conjugado. Y entonces, por el teorema del factor, si nosotros aplicamos esto, lo que veíamos en clase era que para encontrar las raíces del polinomio bastaba con descomponerlo en sus factores y colocar acá las raíces. Entonces, si eso se cumple, vamos a colocar a z, que va a ser una de las raíces, y el conjugado respectivo, que va a ser otra de las raíces, y va a quedar de esta manera. Luego, el polinomio de la forma a cuadrado x cuadrado menos 13b cuadrado son reducibles dentro de nuestra extensión. Ahora, si tenemos h igual a x sobre a al cuadrado y el polinomio de esta manera, entonces es irreducible por el criterio de Eisenstein debido a que sus coeficientes son primos relativos y el número relativo, el número primo 13 que nos fue asignado al comienzo se cumple, que 13 divide a 13, que era lo que revisábamos al comienzo, 13 divide a menos 13, que es el número que acompaña el término independiente del polinomio, 13 no divide a 1, que es el coeficiente del polinomio que acompaña a x cuadrado, y 13 no divide a b cuadrado. Listo, entonces ahora vamos a revisar qué orden, si se cumple alguna estructura de orden en nuestra extensión. Entonces para esto vamos a definir que sea un alfa que pertenece a los reales, tales que ese alfa al cuadrado van a tener elementos de esta forma. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es vamos a revisar son las relaciones de z relacionado a w. Entonces se cumple si solo si w más menos z es mayor o igual a 0. ¿Listo? Entonces vamos a demostrar algunas de esas propiedades. Vamos a probar reflexividad, antisimetría, la propiedad reflexiva, antisimétrica y transitiva. Entonces vamos a empezar por la reflexiva y sabemos que para todo número z que pertenece a nuestra extensión, entonces se debe cumplir que z está relacionado con w. ¿Listo? Entonces para esta demostración vamos a definir nuevamente nuestro z, que va a estar definido de esta forma. Sabemos que vamos a tener esto, ¿cierto? Vamos a aplicar z y el inverso aditivo de z. Al obtener esto, pues tenemos esto por la definición de la suma en nuestra extensión. Vamos a tener esto y por propiedades en el campo de los racionales, pues vamos a tener esto y podemos afirmar entonces que como se cumple y tenemos este 0, se va a cumplir que z está relacionado por w. ¿Listo? Y por lo tanto, pues esto es una definición de orden, por la definición que tenemos acá. Listo, entonces para demostrar la propiedad antisimétrica, entonces acá lo que tenemos que mostrar es que si z está relacionado con w, entonces de igual manera w va a estar relacionado con z, que esto quiere decir que z es igual a w. Entonces vamos a demostrar esto, vamos a tener dos elementos de nuestra extensión, que es z y w. Entonces si z está relacionado con w, entonces por la definición de orden que nosotros dimos, vamos a tener que w más menos z es mayor o igual que 0, entonces por lo tanto w es mayor o igual que z. De igual manera acá vamos a tener que entonces
otra vez por la definición de orden, si z está relacionado con w, entonces z más menos w va a ser mayor o igual que 0 y por lo tanto z va a ser mayor o igual que w. De esta manera tenemos que w es mayor o igual que z y z mayor o igual que w están relacionados de esa manera. Podemos también leerlo como w está relacionado con z y z está relacionado con w, entonces podemos mostrar que w es igual a z. Luego w es mayor o igual que z, que es lo que nosotros queríamos mostrar acá, de que que w está relacionado con z por el orden usual de los reales. ¿Listo? Esto también lo decimos por la definición de orden que dimos anteriormente. Voy a ponerla a mostrar acá. Estamos trabajando con reales para que no se nos vaya a olvidar. ¿Listo? Ahora vamos a mostrar la transitiva. Esto nos quiere decir que si vamos a tener 3 elementos y si está relacionado el primero con el segundo y el segundo con el tercero, pues entonces el primero con el segundo van a tener relación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo acá, z está relacionado con u y u está relacionado con w, entonces de esta manera z va a ser igual a w. Listo, entonces aquí lo que vamos a mostrar entonces, vamos a tener nuestros 3 elementos y vamos a tener en cuenta la definición de orden que tuvimos anteriormente. Entonces, si z está relacionado con u, por definición del orden, tenemos que u más menos z va a ser mayor o igual que 0. Y si u está relacionado con w, entonces w más menos u va a ser mayor o igual que 0. Y al sumar estas últimas desigualdades, pues vamos a obtener que u más menos z menor o igual que 0, pues se va a cumplir por la definición de la relación y se va a concluir que z está relacionado con w. Por lo tanto, hemos probado la relación en R, la cual está definido en nuestra extensión, por lo cual es un orden. Listo, ahora finalmente vamos a mostrar alguna representación de nuestros elementos de la extensión. Recordemos que estamos manejando pues los racionales, pero también podemos mostrarlo en nuestro eje real. Entonces, si nosotros vamos a querer graficar un punto o ver la forma de nuestros elementos de nuestra extensión, entonces basta con tener acá, podemos definir, localizar y definir esto como una pareja ordenada, como si fuera A, que son los pertenecientes a el eje X, y los B perteneciendo a el eje Y, ¿cierto? Entonces, si nosotros sabemos que nuestro plano está definido en la extensión Q raíz de 13, entonces nuestros elementos acá serán raíz de 13, 2 raíz de 13, 3 raíz de 13, así sucesivamente hasta llegar a B raíz de 13, y de igual manera acá van 1, 2, 3, y porque estamos acá pues manejando algunos números reales, también racionales, entonces finalmente acá vamos a tener A, y pues al ubicarlo como pareja ordenada, tenemos que esto es A, B, y por lo tanto Z va a estar escrito de esta manera, y esta va a ser una de las representaciones de nuestros elementos de nuestra extensión en el plano. Listo, así finalmente concluimos la explicación del parcial final de la materia con la profesora Ivonne. Espero haya sido clara. De antemano agradezco mucho por todos los temas y todas las cosas que hemos visto durante este semestre, las cuales fueron muy valiosas para mi crecimiento como profesora. Y nuevamente, gracias por todo este espacio y asimismo, gracias a las personas que de pronto están viendo este video. Quedo pendiente de cualquier comentario, cualquier sugerencia. Muchas gracias, que estén muy bien.